Bienvenidos y bienvenidas a Tejiendo Emociones en la Escuela. Hoy queremos hablar de algo que no aparece en las aulas, pero que sí es muy importante y es lo que sentimos nosotros como docentes. Además que no es solamente llegar y dictar una clase y las temáticas, sino es desde la emoción cómo llegamos para brindar un buen espacio. Así que buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Maya. Buenos días, Andrei, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias. Con un invitado muy especial el día de hoy, entonces se los presento. Andrei Álvarez Gaitán, soy rector del Colegio María Currea Manrique, rector hace más de 10 años y pues en la parte educativa, en educación pública y privada, en educación básica y universitaria hace unos 25 años más o menos. Bienvenido, esperamos que el día de hoy sea muy productivo tanto para ti como para nosotras. Sí, va a estar genial. Ok, vamos a iniciar con nuestro bloque de preguntas para nuestro invitado y la primera pregunta sería, Andrei, cuando un docente entra al aula, ¿qué ven los estudiantes? ¿Lo que sabe o lo que siente? Pues es una conjunción de las dos cosas. Cada persona tiene una imagen corporal que la refleja y los estudiantes perciben eso. Yo hablo mucho siempre con los docentes de la pasión que tienen por su materia, de lo que les apasiona como seres humanos, y eso se transmite. Entonces los muchachos logran percibir esas dos cosas, que conoce un tema y qué tan apasionado está por la educación o por los temas que trabaja. Ok, o sea que dentro de esa experiencia, tanto como docente como rector, ¿has notado momentos en los que esa postura, esa sensación, eso que transmites, ha provocado cambios en un ambiente? Claro, cuando uno es apasionado por algo, pues eso los muchachos lo perciben. No logra uno vincular a todos, pero es diferente cuando un docente llega con una actitud. Los muchachos notan eso cuando está mal de ánimo o no le gusta lo que está haciendo, cosas parecidas. Okay. Y la siguiente, ¿se habla lo suficiente del mundo emocional al docente en su formación profesional? Es decir, cuando te estás preparando, estás haciendo tu licenciatura para ir ya al campo, ¿sí preparan a los docentes suficientes en ese nivel, en ese mundo? Yo me gradué en el 97, así que ahí calcularán los tiempos. Wow. Pero en esa época no se hablaban de muchas cosas que tiene la parte educativa hoy día. El tema de las emociones, el tema del sentir, el tema de cómo se gestionan cada uno de los procesos que está viendo cada persona. No se habla de inclusión, que una situación muy compleja que tiene que ver con la carga emocional que un docente puede tener cuando encuentra 40 estudiantes y un niño con unas condiciones o unas necesidades educativas para las cuales él no tiene una preparación suficiente. Eso pues genera. En ese tiempo pues no se hablaba de eso. Por lo tanto, pues ha sido un proceso de formación constante. La Secretaría de Educación pues ha tratado de lanzar diplomados o cursos de capacitación para que aquellos docentes que se van siendo interesados pues se vinculen a este tipo de cosas. Sí, y mira que hay un poquito de diferencia de tiempo del año, dices del 97, ¿no? En ese yo me estaba graduando, era del colegio. Como 11 años después me graduó yo de la universidad y solo recuerdo un docente que desde su cátedra de pedagogía nos hablaba algo de eso, pero había pasado tiempo. Hoy en día hay muchas más posibilidades, ¿no, profe? Sí, yo creo que es un tema un poco más cotidiano en las facultades de educación. Es un tema que se habla un poquito más recurrentemente. No tanto como se debería, porque efectivamente pues, uno nota que los recién egresados pues no es que tampoco lo manejen. Sí, claro. Profe, volviendo un poquito aquí a la actualidad, ¿cuál es esa emoción que tú ves que de pronto se mueve un poquito más en las aulas? Pues hay mucho de todo tipo, ¿no? Uno es dentro de los estudiantes se mueven un tipo de emociones y otro dentro de los docentes también. Por eso lograr unos ambientes educativos agradables, pues sería lo ideal. Uno hace esfuerzos por lograrlos, pero hay cosas que no se logran a su cabalidad, pero es tratar de eso. Yo cuando hablo con los docentes digo, este es nuestro segundo espacio, tenemos que lograr que esto sea agradable, que uno diga, rico ir al colegio, o pues al menos no me moleste ir al colegio, ¿sí? Porque eso carga emocionalmente la manera de ser del docente y eso se transmite. Entonces la intención es que entre todos nos hagamos la vida fácil. Hay problemas, tenemos 1400
estudiantes más docentes, digamos, hay casi 2.000 personas circulando, pero entre todos tenemos que lograr que los ambientes sean lo más tranquilos posibles en la medida de las posibilidades, que no hayan tantas dificultades. Habrán siempre dificultades, pero que las sepamos gestionar, que las sepamos manejar, que no agrandemos los problemas, sino que hagamos un ambiente en el colegio lo mejor posible, porque acá pasamos 8 horas, 6 horas, ¿sí? cada día. Una jornada entre docentes y docentes, entre docentes y alumnos y entre papás y docentes, que también nosotros siempre incluimos en la comunidad a los papás porque son un actor muy importante que también les generan a los docentes una carga emocional a veces difícil de gestionar, porque no está solo el niño, ¿no? Sino viene ahí la familia y también genera, siento yo que genera ciertos choques, ¿no? Pero ahí hay un tema muy importante, y es que el niño aprende el ejemplo del docente, pero de la familia. ¿Cómo soluciona un problema el papá? Pues maltratando al vecino, diciéndole palabras inadecuadas, a los golpes, o lo aprende a manejar. Y él aprende, el papá no le tiene que decir, mi hijo, así se soluciona, no, el niño va aprendiendo con el ejemplo. Y de igual como los adultos lo manejamos, bien sea docentes o las personas cercanas, ellos van aprendiendo esas cosas. Entonces, es un tema de que logremos de manera cultural crear una cultura institucional para ese tipo de cosas. Bueno, y muchas veces pensamos que educamos solamente cuando explicamos contenido, ¿no? Total. Y creemos que solamente al quedarnos en el contenido estamos transmitiendo y tiene que haber previamente una preparación. ¿Sí? Así es. Y aquí va mi siguiente pregunta. ¿Qué significa realmente hablar del rol emocional del docente? Pues el rol emocional se transmite, más que efectivamente en nuestro círculo pues no se habla mucho. Hay problemas, los docentes vienen con cargas emocionales. En este colegio, por ejemplo, actualmente tenemos un profesional, un psicólogo que nos acompaña desde nuestro prestador de servicios de salud y viene algunos días a escuchar a los docentes. Eso pues ayuda a descargar algunas situaciones que se están presentando. Es un tema nuevo en la institución que esperamos nos ayude a mejorar ese tipo de cosas. Porque lo otro se transmite. Si está cargado emocionalmente, pues yo me relaciono con emociones y pues se nota en la cotidianidad del desarrollo en cada una de las actividades. Los muchachos son muchachos y efectivamente a veces alzan la voz, a veces molestan, a veces... Entonces, según como yo esté cargado emocionalmente, pues también tramito todo ese tipo. Claro que sí. ¿Y tú crees que los estudiantes tienen esa capacidad de imitar la gestión emocional del docente? Como les decía anteriormente, los niños aprenden no solo por lo que se les transmite desde la cátedra como tal, sino de lo que ven en la relación de sus papás, de las familias y de lo que aprenden de ver en los docentes que los acompañan. Claro, total. Otra cosita. ¿Tú crees que cuando en una situación complicada el docente logra autorregularse y logra gestionarse, qué crees que pasa en el grupo, en los estudiantes? ¿Qué crees que eso a ellos les genera? Uno, cuando se logra hacer de muy buena manera, desconcierta a los muchachos porque ellos tienen como una percepción de qué puede suceder. Yo le digo esto y me va a decir esto y yo le voy a decir esto. Conversaciones mentales que uno pueda tener, si alguien me dice algo yo le contesto así, pero si efectivamente tiene una buena respuesta, hay una persona que es capaz de controlar su emoción y sortear de la mejor manera. En algún lado leía que la respuesta blanda aplaca la ira, y entonces eso tiene que ver con cómo yo respondo frente a una agresión, si respondo más duro o aprendo a manejarlo de otra manera. Ok, entonces, ¿crees que por medio de ese ejemplo los estudiantes puedan reflejar esa gestión emocional a nivel externo? Pues es como una esperanza que uno tiene, ¿no? Que los muchachos aprendan y puedan replicar las cosas buenas en otros escenarios. Yo creo que no hay mediciones sobre ese tipo de cosas. Uno mide otro tipo de cosas del aprendizaje. Ahora eso están las pruebas saber. Hay unas pruebas ahora nuevas que salieron hace un tiempo, no volvieron a salir, pero es las pruebas SER,
que hablaba como del ser humano como tal, pero no han vuelto a... Entonces no hay unas tasas de referencia que uno pueda decir. ¿Qué se mide en las instituciones? Eso lo hicieron hace como unos 10 años, ¿cierto, profe? Hace un tiempo importante. Pero ¿qué se mide sí en los colegios? Número de caídas, número de agresiones físicas, número de maltratos verbales, ese tipo de cosas. Pero ¿cómo se gestiona eso cuando no se logra medir? Eso es un buen ejercicio de preguntarnos cómo podríamos medir cómo se solucionan las buenas cosas. En el colegio, y hay un programa a nivel Bogotá también muy importante, que es de la Cámara de Comercio, que es Hermes. Hermes lo que hace es manejar la conciliación, formar a los estudiantes para que entre ellos puedan solucionar las situaciones tipo 1. Sí, es básicamente tipo 1, pero que ellos aprendan y entonces mínimo queda un grupo instalado en los colegios de 40 estudiantes que van haciendo ese ejercicio y se va construyendo una cultura sobre cómo mediar una situación. Entonces, pero en ese momento no creo que haya una tasa de medición sobre ese tema de sí. O sea, que sería como importante. De pronto. Interesante, eso lo hablamos en el segundo episodio. ¿Recuerdas que decíamos que existen estadísticas y si se cumple el plan de trabajo y si las caídas y si el comportamiento de los niños, todo ese tipo de cosas, pero no existe sería esa medición hacia el otro lado. Claro, hacia la parte emocional. ¿Qué objetivos se han alcanzado? Desde la experiencia sucede que hay aulas donde uno entra y se siente como tranquilidad, paz. Pero hay otras donde uno entra y nomás nos tenemos de atrás y preparémonos. La tensión. Ok, y de acuerdo a eso, entonces, Andrei, ¿cómo definirías el clima emocional del aula en palabras sencillas? Tiene que ver cómo se relacionan los estudiantes ahí en el ambiente. Todos que trabajamos con grupos de personas sabemos que se hacen grupos y esos grupos se gestionan, a veces tienen un liderazgo negativo o positivo porque hay muchachos que tienen una muy buena actitud y eso también permea, pero cuando hay un grupo muy grande o con un liderazgo muy importante en el grupo negativo, también eso permea y hace que los ambientes sean difíciles. Nosotros en el colegio estamos implementando un proyecto que se llama Kiva, nosotros somos We Are Kiva School, que nos permite trabajar el tema de la agresión escolar, el acoso escolar, identificando los actores. Es decir, en el acoso está el agredido, el agresor, pero hay dos grupos muy importantes, que son los indiferentes y los que apoyan los que apoyan a los agresores y los que quieren defender. Entonces, cuando hacemos visible la participación de que todos los que están en un aula de clase tienen un rol, o agresor, agresivo, o es indiferente, o defiende, o apoya a los actores, entonces si logran identificar, pues la intencionalidad es que ese tipo de cosas vaya mejorando con el tiempo. Pero eso es un tema de hacer visible yo cómo participo en esa agresión. Veo una agresión y entonces yo qué posición tomo, o me hago el indiferente o lo defiendo. Entonces, en la medida que logremos más defensores, pues logramos un ambiente. Pero no es un tema instantáneo, es un tema de... Claro, es de trabajo y de lograr que paso a paso vayan haciendo conciencia, ¿no? Que eso son cosas que hay que cambiar. Profe, ¿qué gestos considera usted que son importantes para crear buenos ambientes en el aula? Yo creo que también actividades que logren regular ese tipo de cosas, o sea, que los muchachos, por ejemplo en el colegio también estamos trabajando mucho en la parte deportiva. ¿Por qué? Porque es que el año pasado en un estudio que estuvimos realizando con unos israelíes, veíamos una cosa importante y es el tema del ambiente del aire. Eso tiene unas implicaciones muy importantes. Se puede medir cuando estábamos revisando el tema, la persona experta nos decía que cuando usted está en un ambiente pesado, a usted le dan ganas de ir al baño, le da hambre. No porque tenga realmente la necesidad, sino porque el cuerpo necesita salir de ese espacio. Entonces genera emociones para que usted tome alimento. Entonces estamos hicimos un premio que nos ganamos el año pasado, que es el de tercer puesto de Olimpiadas STEAM, tiene que ver con eso, porque hicimos la medición
empezar a hacer mediciones del aire para mirar regular y poder dar alertas para que la gente salga, se oxigene y pueda regresar. Pero también en el tema deportivo estamos haciendo, porque en la medida que haya mejor oxigenación del cuerpo, de la sangre, pues eso genera unos mejores niveles de concentración en las actividades que se hacen después. Para Entonces, una oxigenación. esa oxigenación, eso es muy importante. Entonces, todo concluye. La actitud de los muchachos, el ambiente también del aire, pero también cómo está mi oxigenación del cuerpo, todo eso concluye. Genial. Y aquí acabas de tocar un tema muy importante, y eso ya lo hemos hablado también varias veces nosotras, y tiene que ver con cuando el cuerpo te habla, ¿no? Todas las sensaciones del cuerpo, todos los dolores del cuerpo, todos los malestares están directamente relacionados con las emociones. Son el producto de emociones que no se gestionan. Por ejemplo, estar incómodo en un lugar donde no quiero estar, voy y me oxigeno. Gracias. Y lo siguiente que te preguntaría, ¿cómo influye la forma de corregir un error en ese clima emocional? La forma de decirle a ese alumno, a ese estudiante, que algo no está haciendo bien. Dentro de la metodología también existen maneras de hacerla confrontativo o disuasivo, porque eso también tiene un impacto, pero todo tiene su momento, en la vida todo tiene su tiempo. Hay momentos de ser confrontativo porque es necesario por una situación particular, pero también hay que ser conciliador en otros ambientes. También es saber leer la situación como se está presentando, porque no podemos ser siempre solo conciliación, entonces sí, pero también hay que poner parámetros muy claros de que hay cosas que son inamovibles, por ejemplo, el respeto no se negocia. Bueno, y con respecto a lo que mencionabas, ¿qué diferencia habría entre un aula emocionalmente segura a una donde hay miedo y dificultades? Pues se generan mayores dificultades en las sensaciones de lo que pasa, que eso termina influyendo en el aprendizaje también, porque un ambiente seguro le da mayor posibilidades de concentrarse en lo que corresponde, ¿sí? Cuando hay tensiones, situaciones complejas, donde yo estoy pensando que si me van a hacer algo, pues su concentración está en otro tipo de cosas. Y la parte, por eso en los colegios uno de los temas que tenemos que trabajar es regular la convivencia para que el nivel académico también pueda ir subiendo. Porque si no se dedica uno solamente a los temas convivenciales y la parte académica pues termino dejándola de lado porque tengo que solucionar un problema de la agresión física, del hostigamiento, cualquier tipo de cosas. Okay. Y ahí la importancia de que haya un equilibrio, no solamente la parte emocional, sino convivencia y también lo académico. Bueno, y ahora hablemos del contagio emocional, eso que ocurre sin que lo planeemos. ¿Qué es el contagio emocional y cómo se manifiesta en la escuela? Repito lo que decía, es como la pasión que tiene y la manera como yo vengo al aula de clase también, con qué actitud vengo enganchado, tratar de y eso se va contagiando. Puede que no a todos, pero efectivamente eso logra permear de manera importante al gran número de estudiantes. Y ahí uno podría identificar situaciones más complejas que pasan con uno que otro niño. Pero eso se contagia, la mala actitud se contagia. O sea, si un profesor viene, pues una mala actitud se contagia. Pero si viene con buena actitud también eso irradia. Entonces es lograr que efectivamente el docente logre identificar cómo viene y pueda darle un mejor uso a eso. Es identificar, estoy triste, bueno, ¿por qué estoy triste? Y bueno, y tratar de sortear esa situación para que no permee toda la situación o hablar del tema para que pues, haya una dinámica diferente. No es fácil, ese tema no es tan cotidiano. Hay personas que son muy expertas, tienen unas habilidades de lograr socializar, compartir. Hay personas que son más retraídas, entonces no es tan fácil gestionar. Entonces, pues, buscar como alternativas frente a eso, pero eso se permea en mi actitud como yo venga a un aula de clase. Justamente para allá iba la siguiente pregunta, entonces de pronto la cambio un poquito y es, ¿qué le sugerirías a un docente que va llegando a clase y de pronto se siente emocionalmente inestable o desbordado? ¿Qué le sugerirías tú? Que caiga en cuenta de cómo está. El solo hecho de reflexionar
es un punto muy importante. En alguna conferencia que estábamos hace unos días, hablaba del tema de las adicciones y a una persona se le pidió que siga consumiendo una adicción, pero solamente que escribiera lo que pasaba en su cuerpo en el momento. Y ese solo hecho de escribir, mire, va a consumir alcohol por X, ¿sí? Entonces hacía que tuviera una reflexión interna sobre qué estaba pasando ahí. Igualmente con las emociones, si yo logro identificar qué es lo que está pasando, pues las puedo tramitar de otra manera. Puede transitarlas y ver qué puede hacer. En el colegio queremos desarrollar a través del equipo de orientación, tiene una muy buena idea. No recuerdo el nombre exacto, pero es como un espacio para el desahogo, ¿sí? Donde los docentes puedan llegar a tener un espacio diferente, diferencial, que puedan hacer. Y estamos buscando estrategias para, esperamos en el segundo semestre tenerla consolidada, de tal manera que el tiempo fuera, una cosa así, el tiempo fuera donde el docente pueda tener un escenario para música, relajarse, como desconectarse de esa situación y pueda tener unos espacios. Hay un par de sugerencias para los directivos, etcétera, que nos estén viendo para que abran esos espacios. Sí, adicionalmente, bueno, es un espacio de bienestar, le llamaría, es lo que entiendo de lo que nos estás contando y es muy necesario, de verdad que sí se considera súper necesario. Desde tu experiencia, Andrea, en esos 28 años, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿consideras que es posible transmitir calma cuando quizá no estoy 100% tranquilo, cuando traigo mis cargas? Sí, pero tiene que ver con la persona. Pues hay que lograr que las personas entiendan eso. Porque efectivamente hay momentos que no logra controlarse y se desespera, pero es lograr comprender que yo no tengo el control sobre todas las variables. Y si yo logro identificar que hay variables que se salen de mi control, pues dejo de preocuparme por esas que no tengo el control. Yo hago lo que en mi círculo cercano corresponde. Yo tengo un círculo en el cual tengo influencia, tengo control sobre algunas decisiones que uno puede tomar en mi vida, con las personas, pero hay unas que se salen de ese marco. Entonces la gente a veces se angustia por esas que no puede controlar y pues se angustia porque no sale como quiere, pero si no está en su control, ¿para qué nos preocupamos? ¿Para qué nos preocupamos? ¿Cuál emoción crees que es fundamental cuando una persona que viene aquí a tu oficina a presentarte alguna situación es fundamental para poder ayudar, incidir en lo que te vienen a contar? Yo creo que tener tranquilidad en la manera que vienen. Aquí a la oficina vienen personas pues con muy buena actitud, pero otras con muy mala actitud. Y es aprender uno a sortear ese tipo de situaciones. Hay personas que tienen un vocabulario, una manera, porque recordemos que no es solamente lo que se dice, sino cómo se dice. Como la mamá le decía a uno, el tonito. El tonito. Sí, el tonito. Cuidado con eso. El que provocaba el chancletazo era el tonito. Sí, no era lo que se decía, sino. Entonces, igual sucede. Entonces, lograrlo controlar no es fácil. Pues en las funciones que uno desarrolla cotidianamente, hay veces que uno también no logra controlarlas, pues también tienes tus días. Claro, sí, y es poder comprender eso, ¿no? Y ser cada vez más consciente de eso. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo que hablo constantemente, es los conductores. Cuando uno maneja, como si soy yo, pues uno, o sea, se espera porque lo cierran, pues es como aprender a controlar eso. Y tristemente eso se ve pues, en diferentes espacios, como yo sorteo esos momentos difíciles. Porque ser buena gente en los momentos que todo va bien, pues no es problema. Pero cuando llegan los momentos difíciles, es yo como tramito eso. Pues, cuando tengo un duelo, cuando tengo una agresión hacia mí de manera importante, yo cómo logro solucionar eso y cómo respondo a eso. Ese es el verdadero reto, ¿no? Ese es el reto. Ese es el verdadero reto. Y es que hablar de emociones no es tan cotidiano hoy en día. Entonces nos provoca impacto, nos provoca tensión, nos provoca momentos que pueden ser bastante incómodos. Totalmente. Y bueno, ¿cuál sería la herramienta para abordar este tema sin caer en la culpa docente? Pues
como les decía, en el colegio pues hay una persona que nos está apoyando, eso es importante. Y ha tenido espacios donde ella comparte, dice, quien tenga dificultades venga, hable. Y el solo hecho de poder tener a alguien externo pues que lo escuche es importante, poder hablar. Poder hablar es muy importante. Entonces, en la medida que las personas hablan, pues logran ir pues, identificando qué es realmente lo que afecta, porque a veces no necesariamente es exterior, sino es interior, de dolores que yo tengo en el corazón, cómo yo esos dolores los causo. Tú decías algo que tiene que ver con las emociones. Efectivamente, por ejemplo, la falta de perdón está asociada a muchas enfermedades, porque la gente no perdona y el otro allá feliz y usted aquí con una rabia ahí porque el otro, sí, falta de perdón. Pues en eso es, si lográramos identificar eso claramente, que hay cosas que yo debo tramitar internamente y no dependiendo de los demás. La felicidad es lo que yo determino como felicidad, no depende del otro. Si el otro me hace feliz, no, soy yo. Y en mi relación, por supuesto, con Dios, que es muy importante desde mi punto de vista, porque efectivamente eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que marca la diferencia en yo cómo hago las cosas, ¿sí? En las cosas. Bueno, profe, ¿usted qué considera que necesitan fundamentalmente los docentes para sostener emocionalmente a sus estudiantes? Uno, hablar del tema. Si los docentes logran hablar, pero para eso pues necesitamos espacios también de capacitación, de comprensión, que hayan espacios como este que ustedes están gestionando para que las personas reconozcan que las emociones son muy importantes en el desarrollo de su trabajo cotidiano, y si logran identificar las cosas que los afectan, pues también le van dando trámite de la mejor manera. Entonces, también es importante que hayan escenarios, o bien sea formales o informales, que les permitan a los docentes darse cuenta de cosas que son importantes, la gestión de las emociones. Genial. Y hablando de esto, porque bueno, aquí en esta institución hay varias herramientas, se han echado a mano de muchas herramientas, y hoy también nos estás contando el tema del profesional en psicología que está acompañando también a los docentes, pero hay instituciones donde no, y hay también unos actores súper importantes que nosotras mencionamos, y es el sistema, ¿no? Entonces ahí iría una pregunta y sería, ¿qué papel juegan a nivel institucional? Sí, pero ahí yo me iría por el lado del sistema en este cuidado emocional del personal docente. Pues tiene que ver con las relaciones que tenemos internamente y externamente, porque efectivamente hay políticas públicas que nos afectan. El tema de la salud. Cuando un docente tiene que ir por un tratamiento médico y se lo niegan constantemente, pues está de manera emocionalmente afectado para todas las circunstancias, porque es un medicamento que le mejora la circulación, situaciones, entonces nos afecta notablemente. Entonces, en la medida que haya elementos externos que nos afectan nuestra estabilidad económica o de salud, pues nos vamos a ver afectados. Entonces el sistema sí nos afecta. Hay otras pocas cosas que nos ayudan. Como digo, la persona que está aquí no es del colegio, es del FOMAC, que viene y nos acompaña en unas estrategias que están haciendo, porque se han dado cuenta que pues son muy importantes. El tema, eso se mide a través de las incapacidades. ¿Cuántas incapacidades hay en un colegio? ¿Cuántas? De eso también hay estadísticas. Efectivamente, hay estadísticas hay cosas particulares que suceden, los días, los momentos que también sucede, y entonces todo el sistema sí nos afecta, y en la medida que haya actividades de bienestar también nos ayudaría, y entonces entramos que efectivamente el ministerio, la secretaría en este caso, pues entienda la importancia del bienestar en la salud mental de los docentes. Ellos lo han mapeado, lo han tenido, pero en la parte práctica pues faltan más acciones. Tienen un programa que se llama Colegio con Emociones. Se me va el nombre exacto, porque se van a tener capacitaciones de los maestros, van a tener escenarios que les permitan hablar de eso, pero no se ha masificado de manera importante. Sí se están dando pasos, pero pues falta que sean pasos un poco más rápidos. Profe, bueno, y regresando un poquito ya a la escuela, ¿qué práctica le recomendarías a los docentes antes de entrar a una clase?
Yo creo la respiración. Si uno logra respirar, no porque vaya a entrar, sino porque efectivamente yo logré oxigenar mi cerebro de mejor manera, también tengo ya una mejor actitud frente a lo que va pasando, ¿sí? Porque a veces uno entra, sino que uno tenga como la tranquilidad y bueno, que pueda tener una buena sintonía con los muchachos, eso también es importante. Y no es fácil, hay muchachos muy complejos, pero entonces es lograr como equilibrar esas cosas. Hay muchachos que van a ser difíciles, otros más fáciles, pero que uno logre como encontrar un buen equilibrio y manejar, como digo, o con momentos muy firmes, que son muy importantes, o un poco más conciliatorios según la necesidad. Bueno, recordemos que es que no se trata siempre de estar bien, de estar, wow, qué maravilla, todo paz, todo amor, sino de ser conscientes de eso que estamos transmitiendo, a donde quiera que estemos. Porque si en nuestro diferente rol, de pronto de mamá, docente, aquí Andrei como rector, como administradora, facilitadora de conocimiento, todos tenemos diferentes roles y en esos roles nos movemos, ¿no? Y en esos roles manejamos diferentes emocionalidades. Entonces es importante, aunque no estemos perfectamente bien, sí tratar de transmitir lo mejor para que nuestros contextos también estén mejor manejados. Claro, y ahí para darte un cierre, yo siempre digo que somos lo que hacemos, ¿sí? Sí, eso tiene verdad. mucho que ver, pero también cómo así no esté bien, cómo identifico que no estoy bien y cómo puedo empezar a gestionar eso que me esté generando, lo que me esté generando, más allá de que para que el otro me vea bien, más allá de eso, que el otro vea que no estoy bien, pero que me estoy gestionando y que lo estoy identificando, que es la manera también de enseñarle a ese que me está viendo y me está tomando como ejemplo, que es lo que hablamos de los alumnos, ¿no? Qué maravilla, Sony. Excelente nuestro invitado el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, entonces, para el día de hoy, en nuestro podcast, queremos invitarlos a que allá abajo en el cajón de preguntas respondan la siguiente. ¿Qué emociones recuerdas más de tus docentes y cómo influyeron en tu manera de aprender o convivir? Entonces, esperamos sus respuestas, esperamos sus comentarios y que nos sigan acompañando en nuestros videos. Chao. Chao.